Bendito sea nuestro Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a continuar con el estudio que dejamos incompleto en el video pasado. Estamos hablando, por supuesto, de Betsabé, a quien en Primera de Crónicas encontramos con un cambio de naturaleza. ¿A qué me refiero con un cambio de nombre? Cuando hablamos de Betsabé, todos sabemos a qué Betsabé nos referimos. Por supuesto, a la mujer de Urías Eteo, y que después se convirtió en mujer de David. Pero aquí en Crónicas encontramos a ella como un pasaje aislado, perdido, en donde el Espíritu Santo nos habla de ello. Y siempre que hay algo en la palabra de Dios es porque contiene algo muy importante. Toda la palabra es importante, pero aquí en el versículo, en este capítulo 3, nos habla de los hijos de David que tuvo en Jerusalén y los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Ahora bien, en el capítulo 3 de Primero de Crónicas, verso 5, dice: estos cuatro, y menciona cuatro, le nacieron en Jerusalén, y da el nombre del primero que estudiamos hace 8 días, lo que quiere decir o lo que significa fama, y hablamos de esto un poco. Pero también está Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Es decir, estos 4 hijos tuvo David con Betsabé, aun cuando la mayoría siempre pensamos que solamente había sido el primero, que murió siendo un niñito, y también a lo mejor veamos un poquito acerca de eso, y Salomón. Pero no, aquí nos menciona a otros 2. Ahora bien, el siguiente es Sobab. ¿Qué significa Sobab? Significa rebelde. Y eso está forzosamente relacionado con nuestra naturaleza. Y obviamente, para ser más exactos, creo que está hablando de la naturaleza de Betsabé, de cómo Dios tuvo que trabajar en ella. Miren, hermanos, el Espíritu Santo creo que es formidable, y siempre que hemos caído, siempre que hemos incurrido en una falta, creo que Él no nos va a dejar. Tampoco dejó a David, y estuvo detrás de él hasta que en su misericordia Dios, no solamente el Espíritu Santo, pero Dios envió al profeta y fue hasta David para darle todas las oportunidades, para que él no dijera y no tuviese nunca que decir: es que si me hubieras dado una oportunidad más. Dios actuó, y por supuesto no creo que solamente habría actuado con David, creo que también en la parte de Betsabé el Espíritu Santo también trabajó con ella. De ahí que en su rebeldía, ¿a qué nos lleva la rebeldía? Apartarnos de Dios, apartarnos de los mandamientos. Y ella sin duda era una mujer del pueblo de Israel y conocía los mandamientos, conocía el decálogo mínimamente de no fornicación, no codiciarás la mujer de tu prójimo o al varón de tu prójimo. Así que Dios tuvo que haber trabajado con ella, y en ese trabajar creo que Dios hizo un cambio en su interior. ¿Por qué? Porque aquí la encontramos como no Betsabé, sino como Betsúa, y el nombre en los hebreos es totalmente relacionado con la naturaleza. Recuérdense, solamente por decir algo, a Jacob. El Señor le dijo: ya no vas a ser Jacob, voy a cambiar tu naturaleza y de aquí en adelante serás Israel, príncipe de naciones. Bien, ahora, también encontramos aquí el otro nombre del siguiente, que es Natán. Natán significa dador. Es necesario también que seamos cambiados en cuanto a la naturaleza de lo que debemos dar, de cuándo debemos dar, de cómo debemos dar, por supuesto. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Dios ama
al dador, pero añade alegre. Muchas veces cuando en la iglesia, comencemos ahí, se levanta la ofrenda, a muchos, me atrevo a decirlo, y a lo mejor a mí mismo y a usted mismo le ha tocado que sí damos, pero no completamos el círculo. A veces lo hacemos más de compromiso que como debería de ser, darlo con alegría. Y el Señor pone el énfasis, Dios bendice no solo al que da, pero al que da con alegría. Así que en Betsabé creo que Dios trabajó de alguna manera para dar en su momento lo que tenía que dar. No solamente se refiere al dinero, a veces tenemos que dar nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa, dar un saludo, y a veces el saludo que damos solamente lo damos por compromiso, por un hábito que tenemos, pero creo que el verdadero saludo debería de contener el rema, la intención real de decir que tengas un buen día con todo el peso de nuestro corazón, que lleve la alegría, el gozo de realmente estar buscando que haya un buen día en la persona. Muy bien, también nos habla de Salomón, y Salomón tiene que ver con el pacificador, y no solamente el pacificador, pero a su vez también él fue el que construyó el templo. ¿Por qué el pacificador, el que trae paz? Creo que después de haber tenido en nosotros un arrepentimiento de lo que sea, un cambio en nuestra actitud, habernos arrepentido y estar a los pies de Jesucristo, creo que a bien podemos alcanzar lo que significa Salomón, la paz en nuestro interior, esa paz que tanto anhelaba David, esa paz que tanto anhelaba Betsabé, por supuesto. Sé que más de una vez se sintió culpable por la muerte de su esposo y anhelaba, buscaba la paz, la cual, sin temor a equivocarme, si ella la buscó de la manera como era correcta, creo que en su interior se vio este nacimiento de Salomón, de la paz, para construir también dentro de ella lo que no solamente estaba externamente, que era el templo que había construido o construiría su hijo, pero el templo interno al cual el Señor desde siempre ha querido que seamos. No está con sus ojos puestos Dios en un tabernáculo hecho de manos o un templo. Él está con sus ojos puestos en nosotros como un templo viviente, como un tabernáculo viviente a donde Él pueda habitar y traer toda bendición, por supuesto la paz abundante para nuestro ser. Ahora bien, creo que encuentro de esta manera la razón por la cual encontramos aquí el cambio de nombre de Betsabé a Betsúa. También encontramos, y vamos a tocar rápidamente, esto que a lo mejor a usted muchas veces le dio vueltas en su cabecita, el por qué muere el niño que no tenía absolutamente, a nuestro parecer, ninguna culpa, el primer hijo de David, aquel que fue concebido el primero con Betsabé en esa fornicación, en ese adulterio. ¿Qué es? ¿Qué es el cuadro que encierra ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el lienzo que Dios pintó al que este niño muriera? Sin duda, creo que un inocente por un culpable. El niño inocente por David, que era el culpable. Ahora bien, lo encontramos más adelante nosotros repitiéndose esta historia. ¿Y cómo es que, a qué se refiere que en el pueblo de Israel al Señor Jesucristo muchas veces, hay muchas escrituras, estúdienlo en los evangelios, de cómo a Jesucristo se le llama Jesús, hijo de David? Cuando que David había quedado más de 1000 años atrás, ¿por qué esta asociación de Jesús, hijo de David?
y a Jesús, hijo de David, de una forma tal vez muy natural, lo matan siendo un inocente, muere siendo un inocente por aquellos que fueron culpables. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 27, en el verso 17, cuando está siendo juzgado y está ante Pilato, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y llamando al Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: crucifícale. Así que encontramos, creo sin temor a equivocarme, en ese niño una similitud, un paralelo, una figura de lo que pasaría muchos años después, que Jesucristo moriría como un inocente por todos nosotros que somos culpables. No encuentro otra razón por la cual este niño haya muerto, pero hermanos, recordemos que nosotros que somos culpables siempre hemos tenido la oportunidad y la bendición en Cristo Jesús por su muerte, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación y por supuesto la oportunidad para regresar a casa. Que Dios les bendiga, hermanos, y sea de bendición para ustedes. Ampliemos nuestro estudio.